Muy buenos días, El Salvador, lunes 24 de abril y estamos listos para llegar donde quiera que usted se encuentre. Gracias a todos aquellos que de diversas partes del mundo nos saludan, salvadoreños que están en cualquier parte y que siempre sintonizan este espacio de encuentro con Julio Villarán. Recuerde, estamos en el canal de YouTube TVX es Actitud. Ahí va a encontrar nuestros programas, todos los programas que estamos haciendo aquí los van a encontrar en esta nueva plataforma de YouTube. Ahí estamos. Listos, gracias a todos aquellos que también el fin de semana hemos tenido la oportunidad de saludar y que siempre me dicen están atentos a la propuesta de encuentro con Julio Villarán. Esta mañana de lunes ya me acompaña en el estudio Eduardo Escobar, es el director ejecutivo de Acción Ciudadana que está conmigo. Vamos a ventilar algunos temas de la coyuntura política de nuestro país y para que nos tengamos una mejor idea de las cosas que pasan y que a veces están ocultas ahí y que nadie nos explica cómo son. Así que para eso está nuestro buen amigo Eduardo Escobar. Eduardo, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Julio. Gracias por la invitación. Siempre un gusto. Un saludo a la audiencia. Gracias por madrugar con nosotros, ¿verdad? Así es. Siempre madrugar. Pero mire, ahí está la gente también. Ahí están los 20 atentos también, ya madrugando con nosotros. Vamos a revisar las maderas de los periódicos de esta mañana de lunes. Vamos a ver qué dicen los periódicos. El diario Colatino, brote de enfermedades prevenibles por falta de vacunación alcanzan altos niveles, dice la OPS. Brote de enfermedades prevenibles por falta de vacunación alcanzan altos niveles. Y ahí están los vendedores también, miren, ofreciendo, ese es típico en las calles de nuestras ciudades, de nuestros pueblos también. Bueno, así, el Colatino. El diario de hoy, bajó el ritmo de crecimiento de las remesas en el 2022. Bajó ritmo de crecimiento, o sea, llevamos un crecimiento en remesas, pero ha bajado. Ha bajado. Así dice el diario de hoy y medio siglo haciendo arte con la masa, dice. Bueno, bonita portada también del diario de hoy de esta mañana de lunes. La prensa gráfica, nacimientos se reducen a la mitad en 20 años. Nacimientos. Buenas estadísticas, estadísticas demográficas también. Nacimientos se reducen a la mitad en 20 años. Bueno, Vía Crucis migratorio también dice. Ahí van también. Bueno, así la prensa gráfica de esta mañana. El diario El Mundo, la Fiscalía General de la República registra solo 38 homicidios en el primer trimestre. El costo de alquilar tierras para cultivar se duplica, dice. Así El Mundo de esta mañana y el fútbol también. Y el periódico de Casa Presidencial dice el gobierno revierte el desplazamiento forzado. El gobierno revierte el desplazamiento forzado. Había que ver también estos datos con lupa porque siguen hablando también algunas organizaciones de desplazamiento de personas, siempre por los temas de seguridad. Bueno, así las maderas de los periódicos de esta mañana de lunes 24 de abril. Eduardo Escobar conmigo esta mañana. También se conoció la gira que varios diputados de Nuevas Ideas han hecho a Nueva York. Un buen grupo de diputados han estado allá y se vio pues inclusive al presidente de la Asamblea Legislativa allá en los Estados Unidos hablando pues que en El Salvador no es un paraíso, dijo todavía. Hay problemas, dijo el presidente de la Asamblea. Eduardo, yo quería comenzar con este tema para ir adentrándonos un poco en el tema que ya se nos viene, que son las elecciones. Nuevamente el país vuelve a tener políticos, vuelve a tener partidos políticos que se adelantan a las campañas. Siempre tenemos ese problema, es recurrente, lo ha hecho un partido, lo ha hecho otro, y sobre todo los partidos que gobiernan, que tienen el Ejecutivo, tienen como todo el poder para comenzar campañas adelantadas. Aquí se ve, por ejemplo, varias giras que han hecho los legisladores de Nuevas Ideas y también con el elemento de pedir la reelección del presidente Bukele. Pero nuevamente yo le digo así, insisto en eso, porque se ve siempre que los partidos políticos a veces se burlan de los electores, se burlan del país
adelantándose en un montón de cosas que tienen que ver con las elecciones, con los tiempos de las elecciones? Bueno, yo creo que cada elección trae debate precisamente esa regulación constitucional y legal respecto del plazo para realizar propaganda electoral. Incluso algunos han señalado que habría la necesidad, y esto no es de ahora, pero que habría la necesidad de revisar si tiene alguna utilidad, algún efecto el tener un plazo constitucional para la propaganda. En el sentido de, si no se cumple, si no es de utilidad, pues entonces habría que pensar en quitar este plazo y que la ciudadanía reciba propaganda de forma indefinida de cara a una elección. O sea, al final se podría llegar a esa valoración, que yo creo que no sería malo que se revise si ese plazo es muy corto, si ese plazo es muy largo, si es necesario que esté. Yo creo que habría que entrar a esa revisión. Habría que ver experiencias de otros países si tienen este tipo de regulaciones y cómo regulan este tema. Eso es un primer punto, pero más allá de ese debate de si es necesario o no este plazo, el punto es que está en este momento vigente para El Salvador esta prohibición constitucional de realizar propaganda antes de los plazos que establece la misma Constitución. Entonces, hay un incumplimiento de diputados, funcionarios de gobierno, en estar haciendo propaganda antes del plazo. Eso es una clara violación y lo están haciendo tanto adentro del territorio nacional como fuera. O sea, lo están haciendo. Aquí el tema es qué es lo que hará el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Porque también habría que meter eso al debate. ¿Qué hace el tribunal? Hay claras expresiones de solicitar el voto por un partido político, por un candidato, que todavía ni es candidato, pero que ya sabemos que lo será. Eso se convierte en una infracción que tendría que estudiar el tribunal para determinar si sanciona o no a quienes lo están emitiendo, pero pues no sabemos si el tribunal va al final a activarse en este sentido de la propaganda y emitir alguna sanción, porque eso es lo que conforme el ordenamiento jurídico debe de suceder. Entonces hay una violación y como usted lo decía, lo mismo de los políticos de los partidos tradicionales, adelantarse en tiempo para hacer propaganda. En el tema electoral también, Eduardo, usted ha cuestionado muchas veces el tema del financiamiento. Y usted en la última conversación que tuvimos nos decía que algunos partidos políticos todavía tienen pendiente la información de cómo financian sus campañas. Este es un elemento. El otro elemento también que quería aprovechar con este tema es el elemento de la deuda política también, que se dijo el gobierno el año pasado, o las elecciones últimas, perdón, no entregó la deuda política. Son temas que tienen que ver con mucho dinero y después vamos a hablar también del presupuesto del tribunal, pero en estos temas falta transparencia también, Eduardo. Claro. Enlazando este tema del financiamiento con estos viajes de los diputados, sería bueno que contestaran algunas preguntas los diputados que han viajado. Esta es una misión oficial de la Asamblea Legislativa, porque incluso las redes sociales de la Asamblea dan cobertura a estos viajes. Las redes sociales de la Asamblea dan cobertura. Las redes sociales de la Asamblea dan cobertura, publican y todo. Entonces, ¿es un viaje oficial? Si es un viaje oficial, ¿cuánto costó? Porque esos son fondos de la Asamblea Legislativa. Si así fuera, o sea, si fuera un viaje oficial, y digo esto porque no sabemos en qué calidad viajan estos diputados, si es como, digamos, un viaje oficial de la Asamblea, que obviamente uno podría cuestionar de irse a reunir con salvadoreños en el exterior, si eso es un viaje oficial, o sea, cuál es el objetivo de ese viaje. Pero bueno, el tema es, si es oficial, cuánto cuesta, etcétera. ¿Cuál es digamos, el resultado que tienen, el beneficio que trae de que los diputados vayan en un viaje oficial? Si no fuera un viaje oficial, entonces es un viaje
pagado por quién, por el diputado o es pagado por el partido, porque también ahí entra el tema partidario. Si fuera cualquiera de las dos opciones, pues obviamente lo que corresponde es decirle a la ciudadanía, mire, esto lo pagué de mi bolsillo, o esta es una actividad del partido y el partido paga la actividad, paga el viaje, paga la estancia o lo que tenga que pagar. Y digo esto porque si fuese una actividad partidaria, aquí caemos al tema que usted señalaba, la poca transparencia sobre las finanzas de algunos partidos políticos, particularmente el Partido Nuevas Ideas. Del Partido Nuevas Ideas no tenemos mayores datos de su financiamiento, no tenemos identidad de los donantes que están aportándole al partido, no sabemos, o sea, cuánto fue el financiamiento en 2018, en 2019, en 2020, 21, 22, no sabemos nada de eso, o sea, 5 años y no sabemos cuánto es, digamos, el dinero que ha recibido el partido, en qué lo ha gastado, y por eso hacía el enlace con este viaje. O sea, si es un viaje partidario, pues ahí hay un tema de transparencia, que el partido nunca revela quién es el que financia sus actividades, cuánto gastan en este tipo de actividades, si fuera una actividad partidaria. Y esto, digamos, es un tema que nosotros como organización hemos venido señalando desde el 2016, que algunos partidos no entregan información, no hacen público quiénes son sus donantes y todo esto. Entonces, ahí hay un tema de transparencia que ya sabemos que no tiene eco en el partido oficial, o sea que esto que se dice, a ellos no les interesa, no hacen pública la información, e incluso hay diputados que dicen que no están obligados como partido a entregarle la información a un ciudadano que la solicite, hasta eso han dicho. Pero sí, hay que recordarle a la ciudadanía que el Partido Nuevas Ideas está obligado, así como el resto de partidos, a entregar la información de quién lo financia, en qué gastan, etcétera, etcétera. Y eso es lo que no sucede con el Partido Nuevas Ideas. Y con el tema, solo brevemente, Julio, el tema del financiamiento público, la deuda política, nosotros tenemos datos de que al final sí se terminó pagando, pero no a todos los partidos. Ya el Partido Nuevas Ideas, según la estimación que tenemos a partir de los datos, porque esto no lo ha revelado el Ministerio de Hacienda ni nada de esto, o sea, ni el partido, sino que nosotros tuvimos que hacer un cálculo a partir de lo que estaba publicado en el sitio de transparencia fiscal de Hacienda, donde dice que ha pagado para 2021 $20 millones en deuda política. Entonces, de esos 20 millones, nosotros sacamos el cálculo según la votación, cuánto le correspondía al Partido Nuevas Ideas. Y el Partido Nuevas Ideas andaba entre 6 y 12 millones de dólares, lo que le corresponde. Y no tenemos exactamente el dato porque habría que ver, digamos, cómo se repartieron el dinero con el Partido Gana, donde compitieron en coalición. Pero, digamos, el partido probablemente rondará los 10 millones de dólares en deuda política ganada. Sobre eso, no ha rendido cuentas, qué ha hecho con ese dinero público como decía, no todos los partidos recibieron en su momento deuda política. Por ejemplo, el Partido Arena se nos decía que por un juicio que tienen en proceso, no se les había entregado la deuda política. El FMLN la había solicitado, pero hasta el último momento que supimos no les habían pagado la deuda. Entonces no sabemos si al final terminaron recibiendo o no la deuda política del FMLN. Volviendo al tema de los gastos de los funcionarios como estos funcionarios que han viajado, Eduardo, lo que pasa también en el tema del financiamiento a partidos políticos que tiene que ver con dineros, hay como un entramado ahí que uno puede decir, hay gente que, por ejemplo, se beneficia de algunas licitaciones que se hacen. Se ha cuestionado mucho esto, se ha dicho que hay grandes empresas que siempre están ganando estas licitaciones y que es muy probable que estos estén financiando a partidos políticos, pero esta información ahora es más complicada conocerla, Eduardo. Claro. Una de las razones por las que
los partidos políticos no revelan quién los financia es precisamente porque puede venir cuestionamiento desde el electorado de por qué lo está financiando determinada empresa o determinada persona, ¿ya? Esa es, digamos, una de las razones de por qué se oculta la información. Y trayéndolo al caso del Partido Nuevas Ideas, probablemente lo que suceda es que aquellos grandes financistas que financiaban antes a otros partidos, ahora, sin duda, o uno puede prever, están financiando al Partido Nuevas Ideas. Entonces, ellos quieren evitar que alguien diga, mire, pero si estos eran los que financiaban antes a los otros partidos, son del grupo de los mismos de siempre, los que dicen ahora, que se llenan la boca funcionarios del gobierno, de que los de antes ya no tienen el control, ya no tienen el poder, pero siempre están financiando campañas. Entonces, eso puede dejar, digamos, en evidencia al partido de que sigue la misma dinámica, se sigue financiando de fuentes que son los que, según la narrativa oficial, tienen al país como está. Entonces, eso es lo que busca evitar, por una parte, el partido al no revelar esa información, que sean cuestionados por qué lo está financiando esta empresa. Pero también, y esta es otra parte de lo que muchas veces explica por qué un partido no entrega información, es precisamente por los beneficios económicos que conlleva financiar una campaña electoral. Y aquí me refiero a precisamente obtener contratos con el Estado. Es decir, hay un intercambio entre el partido y el financista en el sentido de yo te financio la campaña, pero luego tú, cuando ganes y tengas el poder, tú me vas a beneficiar con contratos. ¿Ya? Porque yo tengo una empresa constructora, yo tengo una empresa farmacéutica, yo tengo una empresa de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces tú me vas a beneficiar. Entonces esa es otra de las razones de por qué se oculta la información de contratos, por qué se oculta la información de quiénes son los financistas, porque es muy probable que se den casos donde hay financistas que están siendo contratistas del Estado. Entonces eso es la relación que no quiere el partido oficial que se haga evidente. Nosotros tenemos por ahí 3 casos que todavía fue de aquella información que logramos obtener y, como se dice popularmente, pudimos rascar algo de información. Encontramos algunos financistas, como decía, esos 3 financistas de campaña presidencial que luego obtuvieron contratos con el Estado, salieron beneficiados. Entonces, no sabemos ahora cuántos, bueno, primero no sabemos quiénes son los financistas del partido, podemos tener una idea, pero no sabemos a ciencia cierta, o sea, no lo podemos verificar quiénes son, pero es probable que estos financistas estén obteniendo un beneficio con contratos estatales. Entonces, se había logrado antes, digamos, antes de este momento que vivimos, se había logrado, detectar quiénes eran los financistas de partidos políticos y si había un enlace con las contrataciones. ¿Habíamos logrado eso, Eduardo? Sí, lo que no sabemos es si eran todos, pero sí habían evidencias. O sea, antes de que llegara el gobierno actual al poder, el Ministerio de Hacienda tenía, digamos, en su sitio web todos los donantes registrados de los partidos. Los partidos nos entregaban la información. Digamos, uno podía ver ahí si esta empresa había donado a este partido y si tenía un contrato. O sea, estaba esa información. Y así pudimos rastrear, digamos, la relación de cuánto donaban estas grandes empresas, estos grandes financistas, a la política y cuánto recibían. Y de hecho nosotros sacamos hace un par de meses, el año pasado, un reporte sobre los financistas de los partidos y los contratos que tenían. Y entonces habíamos encontrado financistas de partidos, tanto de los gobiernos de Arena como del FMLN, que tenían contratos con el Estado. Nosotros no queremos decir que necesariamente ese contrato es corrupto, ni queremos, o sea, no tenemos evidencia para decirlo, pero sí podemos decir que estos contratistas fueron financistas del partido. O sea, esa es la relación que hay. Pero, como digo,
ya se había bosquejado algunas relaciones que estaban ahí, pero eso ya no se puede hacer ahora porque, uno, el partido oficial no entrega la información, no da nada de información, y luego no todos los contratos estatales están, digamos, en línea y no se pueden encontrar, o es difícil su ubicación. Entonces ya no podemos hacer ese enlace que, como digo, antes no podemos decir que teníamos el 100% mapeado quiénes eran, pero sí había información relevante que nos daba, digamos, esa idea de las relaciones entre el dinero y la política. La ley obliga a esto. La ley obliga, o sea, esto no es un tema de acción ciudadana ni nada, sino que es la ley de partidos políticos la que dice que los partidos deben de publicar cierta información financiera. Tienen que ponerla a disposición de la gente de oficio, se llama, o sea, que la pongan en su sitio web. Y luego está la información a petición de parte. Es decir, si yo quiero averiguar cuánto es lo que gasta ese partido, cuánto le ingresa, la ley me ampara para que yo le pida esa información al partido y me la tenga que entregar de manera obligatoria. Y esto es importante porque un diputado de Nuevas Ideas dijo de que no era facultad del ciudadano pedir la información al partido. Así lo dijo. Y es abogado. Y uno se sorprende pues de que un abogado venga y diga que, y siendo político, estando en un partido, no sepa la regulación en materia de transparencia que debe de cumplir el partido. Pero sí es una obligación. Entonces, digo, esta es una obligación de ley, no es obligación a partir de la voluntad o el capricho de Acción Ciudadana, por ejemplo, sino que es la ley la que obliga a que los partidos entreguen esta información. Eduardo, voy a hacer una pausa. Yo le quiero dejar planteado, Eduardo, el Tribunal Supremo Electoral está listo para las elecciones próximas. El Tribunal Supremo Electoral ya tiene el dinero, el presupuesto para las próximas elecciones. Se dice que todo el sistema de nuestro país está ahora presionado por el presidente Bukele. El Tribunal Supremo Electoral da signos de sentirse presionado por cuestiones políticas que puedan emanar de Casa Presidencial. El Tribunal Supremo Electoral tiene síntomas de que realmente le pesa mucho la presión que se pueda estar ejerciendo desde que se anuncia la candidatura o digamos se anuncia que el presidente Bukele va a correr para presidente cuando la Constitución se lo prohíbe. El tribunal acepta y dice, bueno, hay que cumplirlo. ¿Se siente un Tribunal Supremo Electoral presionado en todos estos aspectos? Le pregunto a Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, que está conmigo esta mañana. Así es que, y vamos a leer los comentarios cuando regresemos también de todos ustedes. Gracias por escribirnos, gracias por... Ahí hay un número de teléfono que siempre le ponen para que usted pueda hacer sus comentarios. Y yo les digo a los muchachos, solamente los insultos no me los pongan, ¿verdad? Y lo demás, pongámoslo para que los invitados puedan contestarles a ustedes sus preguntas de la manera así bastante responsable. Por eso ponemos ese número de teléfono para que ustedes puedan comunicarse con nosotros. Hacemos la pausa y vamos a hacer el refill del cafecito. Aquí ya está la niña Rosy lista. Hacemos la pausa y venimos. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Eduardo Escobar de Acción Ciudadana me acompaña esta mañana y le voy a leer comentarios, Eduardo, que están llegando de los televidentes. Ismael Calderón, saludos don Julio y Eduardo, adelante con su programa. Ale Games Master dice, todos los diputados sean y los diputados corruptos, esos funcionarios que han pactado con las malas, dice, van para afuera, dice. Sonia Guandique, muy buenos días y bendecido día, don Julio y su invitado, Lorena Lorena Inés Canales dice, toda la bancada CIAN, Gana, PCN, PDC, van para afuera y vamos todos salvadoreños a sacar a este gobierno pandillero, dice. Bueno, David Guandique, buen día, don Julio y su invitado, saludos desde Costa Rica. Marta Hernández, buenos días, don Julio y su invitado, su programa siempre nos informa, saludos desde Canadá. David Sandoval, buenos días, Julio y Eduardo, el Faro ha destapado otro caso de saqueo y corrupción de Osiris Luna. José Pineda, excelente entrevista, Julio, gracias por llevar nuevamente al doctor Escobar. Acabo de leer esa investigación en el Faro, el saqueo de fondos públicos es una realidad insostenible, imposible de seguir ocultándose. Buenos días, don Julio, le saluda Carlos desde San Marcos. Buenos días, don Julio y su invitado, soy José desde Toronto, Canadá.
y uno de los 20, como siempre, iniciando semana con el mejor programa y un informativo a nivel internacional. Mario Herrera, saludos desde Carrollton, Texas. Baltasar Orellana, nuevamente feliz inicio de semana. Alan César Quintana, buenos días, compatriotas salvadoreños desde Australia. Las 11:30 de la noche en Australia, están viéndonos allá. Sabino Gutiérrez, buenos días, compatriotas desde Calgary, Canadá. Saludos, Lorena Hernández, saludito. Juan Francisco Surio, buenos días, Julio, tu invitado. Y los diputados siguen dándose los viajes con los impuestos de los salvadoreños. Cero austeridad. Lucero Horizonte, saludos, don Julio, su invitado. Esaú Murgas dice, las mafias en Nuevas Ideas no rinden cuentas. Norma Merlo Robles, saludos, excelente invitado. Cecilia Navarro, buenos días, don Julio, invitado. Mafias empoderadas en el gobierno, dice. Corrupción en Tribunal Supremo Electoral que permite que la Fuerza Solidaria ignore su requisito legal y participe en elecciones 2024. Carlos Fuentes Torres, saludos fraternos, don Julio y don Eduardo, que Dios los proteja. Buen día desde California. ¿Sabe el licenciado Escobar si todos los funcionarios, ministros y diputados presentaron sus declaraciones patrimoniales como lo exige la ley para poder participar a cargos públicos? Gracias y una semana de bendiciones para ustedes. El Faro reveló que los reos se están utilizando para tareas de reconstrucción de ranchos privados. Sí, también otra noticia que apareció. Eduardo, ese tema de las declaraciones patrimoniales. Nosotros hemos monitoreado y de hecho presentamos el informe el año pasado, el tema de las declaraciones de probidad. Y en general los funcionarios de este gobierno de alto nivel, digamos ministros, viceministros, han presentado su declaración. O sea, no hay falla en la presentación de la declaración. Tal vez alguna excepción, que haya algún funcionario. En general todos han presentado. Pero en general todos han presentado. Los diputados, creo que tal vez algún suplente creo que quedaba, no me recuerdo exactamente de los diputados, pero digamos, en términos generales lo han presentado. Solo que hay funcionarios, tanto de gobiernos anteriores como de este, pero que son de nivel medio, que manejan fondos públicos, que no han presentado su declaración. Y eso hace una sumatoria en aquel momento de más de 6,000 declaraciones sin presentar. O sea, 6,000 declaraciones de inicio y de cese de función que no se han presentado, pero no solo de este gobierno, sino que de gestiones anteriores. Acumulados, digamos. Acumulado y de este gobierno. Pero, digamos, en ese tema, sí, pues no hay mayor cosa que reprochar de que no han cumplido con esa obligación, porque lo han hecho, han presentado sus declaraciones. Ahí habría que entrar a revisar el listado. Como decía, alguna excepción de funcionario que no lo ha hecho de alto nivel, pero en general, pues todos los ministros y viceministros lo han presentado y jefe de autónomas. ¿El presidente lo presentó? Sí, no aparece en el listado. ¿No aparece en el listado? No, no aparece en el listado. O sea, porque nos da la sección de probidad, nos entrega el listado de personas que no han presentado. Que no han presentado. Y aparece el cargo, aparece la institución y no aparece el presidente de la República. Porque digamos en anteriores gobiernos, y bueno, hay juicios que están sustentados sobre este tipo de enriquecimiento que se da, pero no se detecta inmediatamente, sino que pueden pasar. Claro. O sea, el que digamos de que los funcionarios han cumplido con presentar la declaración, no quiere decir que no pueda existir alguna irregularidad en su patrimonio. O sea, porque ahí, digamos, la primera parte de esta obligación es el presentar la declaración. Luego, hacer las explicaciones pertinentes si la sección de probidad detecta alguna irregularidad. Ahí es donde ya el funcionario tiene que explicar y justificar su patrimonio, porque hay un incremento que va más allá de lo que él podría ganar con el salario de funcionario, o si tiene alguna empresa. O sea, ahí es donde podría explicar el funcionario ese incremento patrimonial. Pero, como digo, han presentado la declaración, sí. Ahora lo que falta es que la sección de probidad analice esas declaraciones y determine si no hay ninguna irregularidad si hay un incremento patrimonial de algún funcionario. Eduardo, de manera así general, ustedes como Acción Ciudadana pudiesen calificar el accionar, digamos, desde que inicia este gobierno, para órgano ejecutivo, para órgano legislativo,
y también para alcaldías, ¿pudieran ustedes calificar como una opacidad en el manejo de las finanzas? Le digo esto porque también hemos tenido alcaldes acá que han mostrado, y teníamos a Simón Paz aquí diciéndonos la semana pasada que, por ejemplo, en el caso de Mexicano, decía él, casi todo tiene reserva, y que cada proyecto, cada cosa que se va haciendo, no hay comunicación para el mismo Consejo Municipal. ¿Ustedes han visto esto? ¿Pueden calificar según toda la información que ustedes manejan sobre esta cuestión de transparencia? ¿Pueden calificar como, digamos, un funcionamiento del sistema opaco? Precisamente, Julio, dentro de más o menos 2 semanas vamos a presentar un reporte sobre el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información por parte de las instituciones estatales. Incluimos, todos los ministerios, las principales instituciones autónomas y algunas alcaldías. Ahí, digamos, nos refleja una variedad de, no voy a decir nombres porque lo vamos a dar a conocer en un par de semanas, pero tenemos del Ejecutivo instituciones que salen bien puntuadas, que tienen la información, que está actualizada, tal vez no tienen 10, pero sí tienen una nota aceptable, y tenemos otras que salen obviamente mal, o sea, no hay, hay de todo, o sea, hay instituciones del Ejecutivo que tienen la información, otras que no tienen, otras que tienen menos. Igual los consejos municipales, hay consejos municipales que no tienen absolutamente nada de información, otros que sí tienen y salen puntuados. Entonces, en términos generales, o sea, este tema de transparencia es bastante amplio, o sea, no podemos, digamos, dar una calificación global, total, de si se ha manejado transparentemente la gestión, pero sí podemos puntualizar en algunos aspectos, como por ejemplo el cumplimiento de la ley de acceso. Recordemos que las instituciones del Estado, tanto gobierno nacional como gobierno local, deben tener cierta información disponible para la gente en sus portales web. Tiene que estar esa información. Entonces, como digo, hay unas que cumplen satisfactoriamente, otras que no. Eso en términos generales, pero si nosotros nos vamos a ver, digamos, la respuesta de las instituciones ante solicitudes de información, que ahí ya no es la información oficiosa, sino que ya es la que el ciudadano requiere, entonces ahí lo que podemos encontrar como un incremento es las resoluciones que reservan información. O sea, hay casos donde las instituciones, y particularmente en información sensible, todo declaran reservado. Dicen que esa información es reservada o es confidencial. Obviamente no es toda la información la que ellos declaran reservada o confidencial, porque hay otra información que sí entregan, ¿sí? Pero información sensible, esa no la entregan. Más que toda la que tiene que ver con uso de fondos públicos, esa no se entrega, esa información. Lo que yo le decía hace un momento, por ejemplo, Hacienda no tiene, y si tiene, pues a saber a dónde lo tiene guindado, subido en su red, es el tema del financiamiento de los partidos. Eso no está. Antes estaba, hoy ya no está. Entonces ese tipo de información que ya no está disponible a la gente y que se declara reservada y confidencial, es la que lleva, aunque no sea la mayoría, pero es la que lleva a decir, bueno, ¿por qué ocultan esta información que tiene que ver con el manejo de fondos públicos? Entonces ahí es donde uno podría hacer el cuestionamiento, ¿verdad? El grueso de la información, de la gestión, está en los sitios web, ¿sí? Pero esa información sensible es la que reserva las autoridades y no la dan a conocer. Porque si nos vamos numéricamente, me recuerdo al anterior secretario, no me acuerdo cómo era el cargo, de Marcos Rodríguez. Secretario de Transparencia. De Transparencia, es que no me recuerdo. Él decía que el 95% de la información se entrega, que solo el 5 o el 3%. Sí, pero si vamos a ver la naturaleza de ese 3-5% de la información que no se entregaba, era información delicada, por eso es que no la entregaban. Entonces igual sucede ahora, probablemente el gobierno pueda decir, no, mire, entregamos la información, eso ahí está.
solo es un 2 o 3% la que por ley no entregamos. Pero cuando uno va a revisar, es información que no tiene, digamos, esa categoría de ser información confidencial o reservada, y pese a eso el gobierno la reserva. Entonces ahí podríamos nosotros decir que sí hay un poco de opacidad en la gestión pública, porque esta información sensible es la que no entrega la autoridad, esa es la que reserva. Ustedes van a entregar, digamos, un estimado de qué tanto por ciento se está entregando información. No, de la que está publicada. La que está publicada. La que está publicada, o sea, porque nosotros lo que hemos realizado es una evaluación de los portales web hasta cierto periodo, ¿sí? Entonces estamos viendo si está la información que dice la ley de acceso que deben de tener las instituciones, está actualizada o no está actualizada, si está o no está. Entonces, nosotros hicimos una evaluación y pues ya estamos a punto de presentarla, donde vemos quiénes cumplen más la ley y quiénes no. Ok, yéndonos al tema del Tribunal Supremo Electoral, Eduardo, yo le planteaba esto. ¿Qué tanto el Tribunal Supremo Electoral puede estar con las manos libres para poder actuar en estas próximas elecciones? Se habla de presiones, se habla de bastantes problemas internos que tienen ahora, bastantes discusiones, agrias discusiones que hay en el Tribunal Supremo Electoral, se dice, en Corrillos, por el manejo de las próximas elecciones, tanto a nivel presupuestario como a nivel político también. Grandes retos tiene el Tribunal Supremo para estas elecciones, realmente. Sí, yo creo que este tribunal tiene el reto de darle o mostrarle a la ciudadanía que las elecciones son legítimas. Ese es, digamos, como el mayor reto. Solo que este reto obviamente se ve un poco complicado con el tema de la reelección, por ejemplo. O sea, el tribunal, recordemos que se pronunció aquella supuesta resolución que habilitaba la reelección y casi que en automático el tribunal salió señalando de que ellos van a inscribir al presidente cuando presente su postulación. Entonces ahí, digamos, es un tema de afectación de esa confianza que la ciudadanía debe de tener en la autoridad electoral de que va a hacer cumplir la Constitución y la ley. Entonces, ese creo que es uno de los principales retos que tiene el tribunal, el tema de la confianza en el proceso. Uno, como decía, por el tema de la elección presidencial y dos, por el voto en el exterior, porque hay, digamos, muchas dudas, hay muchos temores de cómo se va a manejar el tema del voto en el exterior y las implicaciones que pueda tener. Entonces, eso creo que es el principal reto que tiene el tribunal. Obviamente, esto va aparejado con el tema de la independencia de la autoridad electoral, ¿verdad?, respecto del Ejecutivo, que también está siendo cuestionada. Entonces, el punto es, una elección medianamente democrática debe de contar con una autoridad electoral independiente, imparcial, que genere confianza a los actores y a la ciudadanía, ¿ya? Entonces, ahí es donde está el debate, si genera o no esa confianza en la autoridad electoral. Pero ¿cómo puede estar un Tribunal Supremo Electoral como está ahorita, si tiene una ley que dice y permite y abre la posibilidad que en cualquier momento puedan haber cambios al sistema electoral, Eduardo? Solo que ahí, digamos, poco tiene que ver el Tribunal Supremo Electoral. Sí, pero está pendiente de lo que pueda pasar de la Asamblea Legislativa. Lo va a afectar, o sea, sin duda lo va a afectar. Si deciden hacer cambios a última hora del sistema electoral, digamos, el inmediatamente afectado va a ser el Tribunal Supremo Electoral, porque tiene que entonces que adecuar algunas cosas para cumplir con la ley. Pero, digo, ahí ya no tiene, ¿cómo decirlo?, vela en ese entierro el tribunal, o sea, es la decisión del legislador, y lastimosamente el legislador, la correlación que hay actualmente en la Asamblea que tiene la mayoría, no toma en cuenta la opinión del tribunal, al menos públicamente, no lo toma en cuenta. O sea, para decir, ok, tribunal, pensamos hacer esto, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que es viable o no? ¿Cuáles serían las dificultades? Eso no sucede en este momento. Entonces, el tribunal está a expensas de lo que la Asamblea Legislativa apruebe, pues, y no le toca de otra que cumplirla.
Y aquí el señalamiento que se ha hecho sobre esta dinámica es que la Asamblea, teniendo tiempo, no aprobó una ley de voto en el exterior con más antelación. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? El tribunal ahí está con los plazos que la misma ley le pone para contratar la empresa, para tener el sistema ya funcionando, tener un sistema de auditoría del voto en el exterior. O sea, ya anda el tribunal y no quiero de ninguna manera justificar al tribunal, pero ahí está con estas complicaciones por los plazos que le pone la ley. ¿Por qué no aprobaron esta ley hace 6 meses, 7 meses, 8 meses más? O sea, no que hasta septiembre del año pasado la aprobaron, porque no fue antes, teniendo ellos todo el control legislativo y diciendo ellos que son los que velan por los intereses de la diáspora. ¿Por qué no aprobaron esta ley antes? Entonces, esto sin duda complica la autoridad electoral y genera más ruido, más dudas sobre la integridad del proceso electoral. El hecho de que se tenga una asamblea legislativa mayoritariamente de Nuevas Ideas, y Nuevas Ideas puede ir acomodando algunas cosas por intereses particulares, Eduardo, en el tema electoral, puede ir acomodándose. Le estoy planteando, ¿hay alguna amenaza, digamos, de alguna reforma o de algún nuevo planteamiento que se genere desde la Asamblea Legislativa que pueda complicarle aún más el escenario del tribunal? Le digo esto porque se dijo antes, se decía, mire, al final van a aprobar inclusive que candidaturas, así como en el tema del transfugismo, se puedan hacer y que la gente pueda participar. No van a poner, porque van a aprobar, se dice eso, pero ¿podría haber alguna amenaza desde la Asamblea Legislativa a hacer reformas y complicar mucho más el trabajo del Tribunal Supremo de cara a las elecciones en 2024? Yo creo que sí. Ahí habría que ver cuánta complicación le significa al tribunal algunas reformas, porque está pues en el ambiente, a partir de lo que planteó en un tuit el presidente y lo que han dicho diputados de Nuevas Ideas, digamos 2 cosas. Uno, reducir diputados, 3 cosas mejor, reducir diputados, reducir número de consejos municipales y eliminar residuos, o sea, diputados con residuos. Entonces, las primeras dos reformas que se plantean implican cambiar la magnitud de las circunscripciones, es decir, la cantidad de funcionarios que se eligen en cada circunscripción. Incluso podrían conllevar cambiar circunscripciones, o sea, que modifiquen, que ya, por ejemplo, Cabañas deje de ser una circunscripción y se una con La Unión y esa sea una nueva circunscripción, o sea, no sabemos. Pero, digamos, el punto, por lo que han dicho, es reducir el número de diputados. Entonces, reducir el número de diputados implicaría cambiar la magnitud de la circunscripción, es decir, cuántos diputados se eligen por circunscripción. Podría implicar cambiar circunscripciones, modificar los límites territoriales, o sea, hacer otras nuevas circunscripciones. Eso podría, digamos, venir por lo que ellos han mencionado. Y el otro tema es lo de los residuos, que no hayan diputados por residuo, porque hay varios legisladores que se han pronunciado en contra del tema de los residuos. Entonces, si esa reforma se hace, implicaría cambiar la fórmula electoral, o sea, la fórmula con la que se convierten los votos en escaños. Actualmente tenemos una fórmula que se llama de resto mayor, ¿sí? Cocientes y resto mayor se llama la fórmula, donde entran diputados con un valor de votos y entran otros con pocos votos, que son los residuos. O sea, así es como se hace. Pero lo que busca ese sistema es generar la más amplia representación. Entonces, cuando ellos señalan no tienen que haber diputados por residuos, entonces lo que implica es que ya en términos de reforma y cómo eliminar residuos es cambiar la fórmula, poner una donde no se elijan diputados residuales, sino que se elijan de otra manera. Entonces, eso puede pasar. ¿Es una amenaza real esto de que puedan reducir municipios, puedan reducir diputados? Hay alguna información, de hecho Factum ha estado publicando algunos memorándums que han pasado
de gobernación a algunas municipalidades donde les advierten ese tema. Igual yo he escuchado de legisladores que sí está el plan yendo adelante, el de reducir el número de municipios. Con lo de los diputados no he escuchado mayor cosa más allá de las discusiones de que hay que reducirlos a 64 y todo este rollo. O sea, no sabemos si al final lo van o no a terminar haciendo, pero está, digamos, como usted decía, la amenaza ahí está, o sea, porque esto sería la amenaza de que haya otra reforma, sí, ahí está. Entonces, ¿qué implicaría? Al tribunal le implicaría hacer algunos ajustes logísticos. ¿Ya? ¿Lo simplifica o lo complica? Ahí habría que ver, o sea, no podría yo mencionar si lo simplifica o no, pero por decirle algo, el tribunal está preparado para una elección de 84 diputados propietarios y 84 suplentes. Tendría que hacer ajustes, por ejemplo, al software para cada circunscripción, porque recordemos que en cada mesa hay una computadora con un programa que le ayuda a las mesas a hacer el escrutinio. Entonces tendrían que cambiar eso, por ejemplo. Eso no sé si significará digamos, mucha complicación o no. O sea, no digo en términos, ¿cómo decirle?, términos tecnológicos. Eso, pues, el programador solo cambia algún algoritmo y ya. Yo digo en términos políticos, en términos de logística, o sea, eso tendría una implicación. El tema del cambio de fórmula. O sea, porque ahí, si hay un cambio de fórmula, entonces sí tendría que esperarse cuál fórmula designa el legislador para que el tribunal haga, digamos, el nuevo software y los nuevos cálculos para la distribución de diputados. O sea, habría que ver, o sea, eso está, digamos, en veremos, se hace en este cambio de cuánto le afecta o no al tribunal logísticamente esto. Acción Ciudadana ha tomado posición, así en una línea, ¿ha tomado posición Acción Ciudadana sobre estos temas de reducir municipios, reducir diputados? Lo que nosotros hemos dicho es que estos temas no deben ser ajenos al debate público. O sea, se tiene que discutir si es necesario hacer la reducción de diputados y consejos municipales, por qué razones, cuáles son los beneficios, costo-beneficio, y eso es lo que hemos dicho. O sea, no hay, digamos, oposición a que se revise. Nuestro punto en este momento es que vamos a la elección y sería mal momento para hacerlo, en este momento. Lo que nosotros creemos es que luego de la elección vamos a tener 3 años sin ninguna elección. Ahí podría revisarse y ver si es viable o no. Nosotros lo que hemos sacado... ¿Para esta elección a ustedes? Sí, y si quiere, al regresar tal vez de la pausa, nosotros hicimos un ejercicio para ver cómo quedaría la distribución de diputados con una nueva fórmula y con reducción de diputados. ¿Quiénes salen beneficiados? Ok, hacemos la pausa y después nos explica Eduardo sobre este tema. Estamos de regreso al encuentro con Julio Villagrán. Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, me acompaña esta mañana de lunes 24 de abril y leo comentarios, Eduardo, que siguen llegando. Buen día, don Julio, invitado. Es lamentable que este gobierno se caracteriza por la opacidad y violación a la Constitución. Que Dios los bendiga, dice Mauricio G. de San Salvador. Buenos días, TVX y personal. Germán Bonilla, uno de los 20 siempre pendientes de Charlotte, allá en Carolina del Norte, les saluda. Mis respetos, señores, por su arduo trabajo. Buenos días, ¿quién financia la ONG del invitado? Dice. Buenos días, don Julio, y un saludo a usted y su invitado. Yo creo que el tamal lo ha armado el gobierno con el voto de los hermanos lejanos. Saludos, dice Ulises Perlera. René Moreno, el Tribunal Supremo Electoral tiene que obedecer el artículo 235 de la Constitución, que en el fondo dice que nadie puede imponerles nada que no esté escrito explícitamente en la Constitución. Caso contrario, fuera. Tomás Barquero Escobar, saludos y bendiciones, don Julio y su invitado desde Usulután. Y el caso de droga decomisada a una persona bien allegada al ministro del MOP y que era motorista de él, dice. Buenos días, don Julio, le saluda el ingeniero Jim Vázquez. Pregunte a su invitado si tiene información del megaproyecto de la carretera de Los Chorros y de la presa El Chaparral. Yo creo que lo de esta sala de la Constitucional, cualquier ley que ellos aprueben que no se puede acatar, ya que esta dicha sala es elegida inconstitucionalmente, así es que la reelección del presidente no procede. Juan de la Cruz, muy buenos días desde Texas, Houston, Texas.
de los 20. Felicidades por el gran programa. Gracias por la información. Totalmente no hay transparencia. Dice que el que se cree dueño de Hacienda, que esa información de los fondos públicos la dará dentro de 7 años. Don Julio y su invitado, buenos días. ¿Qué opinión tiene Eduardo acerca de la expulsión del gobierno de El Salvador de un organismo internacional de transparencia? Dice. Rafael Alberto de Jesús Chinchilla Hernández dice, desde México, soy de los 20. Gracias, Rafael. Mario Herrera, excelente entrevista e información sobre la realidad nacional del país. René Moreno, lean el artículo 235 de la Constitución, por favor. El Fondo Monetario Internacional vuelve a recordarle al presidente que haga público el último informe económico donde sale aplazado, dice. También está nuestro hermano allá, Fidel Campos, desde Carolina del Norte, saludándonos. Dice, buenos días, don Julio, licenciado Eduardo Escobar, desde Carolina del Norte. Agradecemos su claridad y luces. Nos preocupa el manoseo a la ley electoral y a la Constitución. Ahí están los comentarios, Eduardo. No sé por dónde comenzar. No sé, hay varios temas ahí que le planteaban. Uno que me recuerdo, ¿quién financia la organización? A nosotros nos financian las actividades fondos de la cooperación internacional. Y si este amigo televidente quiere conocer quiénes son, pues puede ir al sitio web, ahí está. Ahí está. Nosotros sí publicamos nuestros ingresos como organización y todo esto, cuánto se gasta, quiénes son los que financian. Así que si quiere ver, ahí está. Y sería bueno que también se lo pida Nuevas Ideas. O sea, porque nosotros no tomamos decisiones políticas vinculantes como organización. Nosotros somos una organización de sociedad civil. Al que le deberían de pedir cuentas es al partido Nuevas Ideas. A ellos sí le deberían de pedir. Pero igual, ahí puede ver en el sitio web quién nos financia. ¿Nos han expulsado de algún lugar de transparencia, dice acá la gente? Hay una iniciativa intergubernamental con sociedad civil que se llama Gobierno Abierto. El Salvador era parte del gobierno abierto, que, digamos, lo que impulsaba era, como su mismo nombre lo dice, hacer un gobierno abierto para la ciudadanía, un gobierno transparente. Entonces, en esa medida, esta iniciativa de gobierno abierto implica para los gobiernos plantear planes de acción de cómo van a ir mejorando algunos aspectos de transparencia, y estos planes de acción se construían también en conjunto con la sociedad civil. Pero el gobierno actual no presentó un plan de acción, se puso en pausa la participación de El Salvador, porque si no hay un plan de acción, ¿qué es lo que hace en esa instancia el gobierno de El Salvador? No cumplieron con el plazo que les dieron de 1 año, y en febrero de este año El Salvador fue expulsado del gobierno abierto, de la iniciativa de gobierno abierto. Entonces, ya no es parte de esa iniciativa el gobierno salvadoreño, porque, o sea, en realidad al final no le interesó ser parte de esta iniciativa, porque al final eso de alguna manera va contra el gobierno, o sea, ser transparente es contra el gobierno, porque es un gobierno que no entrega información. Entonces, de eso hemos sido expulsados recientemente. Eduardo, me quedó pendiente de la explicación que nos iba a dar. Sí, brevemente. Si hacen o sea, hay que partir de alguna reforma electoral, la va a hacer el poder vigente, quien tiene la correlación, siempre y cuando le favorezca. Eduardo, pero antes de entrar en detalle, es que una reforma sobre reducción de municipios, que implicará después reducción de diputados, ¿es una reforma para el bienestar del país? ¿Lo ven así ellos o son cuestiones de intereses netamente políticos partidarios? A eso iba. Hay un interés, digamos, al menos en el caso de la elección de diputados, hay un interés político electoral en esta reforma. O sea, no pueden haber otros intereses, no estoy diciendo que no, pero sí hay una, no sabemos si esta será, digamos, la que mueve la reforma, pero en este caso lo que se buscaría, como digo, es beneficiar al partido en gobierno. Nosotros hemos hecho un cálculo qué pasaría si se reducen a 60 diputados, no a 64, sino que 60 los diputados de la Asamblea Legislativa. Entonces, al hacer las cuentas, no hay mayor beneficio para el partido Nuevas Ideas, si solo reducen el número de diputados. Es decir, si se baja a 60, la cuota de poder más o menos se mantiene igual que la que tenemos ahora. Es decir, no sale Nuevas Ideas con más diputados, sino que se mantiene en la misma proporción.
O sea, ahorita tienen más o menos el 60%, creo yo, de los legisladores, más o menos. Entonces se mantendría ese mismo porcentaje, o sea, no variaría. Y ahí es donde viene el punto, que si quieren hacer la reducción de diputados, por eso es que ellos han estado mencionando lo de los residuos, porque entonces al cambiar la fórmula y reducir diputados, ahí sí habría un beneficio para Nuevas Ideas. Pasaría de tener cerca del 60% de los diputados a tener el 85% de los diputados de la eliminando lo de los residuos. Eliminando los residuos, o sea, cambiando la fórmula electoral, cambiando la fórmula de cocientes y residuos y poniendo la que se llama de Hunt, por ejemplo, si esta es la fórmula que nosotros hemos. Entonces ahí había un beneficio para el partido. O sea, que, como digo, si se va a hacer una reforma, ellos la van a buscar de cómo tienen un beneficio electoral. Entonces, ese es un punto, lo de los diputados. Porque si me lo dicen a mí, yo digo, mire qué bueno, porque tantos diputados, a veces es una inutilidad tener tantos diputados. Entonces, no es ese el tema, sino que es cómo controlan y concentran más poder. Pensando en qué, en que les puede bajar la votación en esta elección, porque hay mucha gente descontenta, entonces ellos necesitan una forma de cómo mantienen al menos lo mismo que tienen en este momento, o la aumentan. Entonces, por ahí iría. Y lo último, Julio, de esta la reforma, también hicimos un cálculo de cuál podría ser el impacto de la votación en el exterior en la distribución de diputados. Recordemos que todos van para San Salvador, porque si tiene dirección en el extranjero, todos van para San Salvador. O si votan con el pasaporte, va para San Salvador. Entonces, si hay una votación de 100,000 personas del exterior, ¿sí?, lo que harían es cambiar un diputado entre los partidos, pero no gana Nuevas Ideas un partido, no gana Nuevas Ideas un diputado más. Pero si hay una votación de 175,000 ciudadanos en el exterior, ahí sí hay un cambio. Ya Nuevas Ideas ganaría un diputado más. O sea, tendría, en San Salvador creo que tiene 17, ahorita tendría 18, si hacen ese cambio. O sea, de que hay 175,000 votantes, ¿ya? Entonces, es decir, el voto en el exterior va a tener un impacto en el cociente electoral, sí, porque va a aumentar el costo de cada diputado, pero solo va a generar un cambio a favor de Nuevas Ideas si hay 175,000 votos. De lo contrario, no lo hace. Y si hacen el cambio de fórmula, entonces ahí el partido podría tener hasta casi el 90% de los diputados en San Salvador, si hacen el cambio de fórmula. Entonces, esas son, digamos, las cuestiones que hemos analizado de para qué la reforma y qué le implicaría al país si hacen estos cambios antes de la elección. ¿Son intereses políticos partidarios los que están en...? Sí, sin descontar que puedan haber otros, pero digamos, los que nosotros hemos analizado es un tema electoral. Inclusive de finanzas no puede haber una reducción. Tal vez en las municipalidades, ahí sí. Puede haber alguna implicación económica, pero digamos a nivel de diputados, o sea, porque esa razón de que para ahorrarse eso ¿sí?, es falso, pues, o sea, ya no me acuerdo quién lo mencionaba, que en el presupuesto de la Asamblea con 84 diputados ha ido creciendo por el número de empleados que tiene y las funciones que desarrollan. Entonces, no es tan cierto que al reducir el número de diputados va a haber un ahorro sustancial para el Estado. O sea, no es ese el punto. Pues, aparte, una decisión política de este tamaño no se toma con el bolsillo en la mano. O sea, no solo porque me voy a ahorrar 3 millones al año, por eso hago la reforma. O sea, no es ese el tema. Es, como digo, un cálculo más político-electoral de concentrar poder, lo que podría llevar a esta disminución de diputados. Ok. Cerremos, Eduardo. ¿Qué le parece esta iniciativa de la Asamblea Legislativa de abrir la participación, dice, para youtubers y para influencers en la Asamblea? ¿Es una acción que va a beneficiar a que la gente esté mejor comunicada, que la gente tenga más acceso a la información que nazca de la Asamblea Legislativa? Eduardo, su opinión sobre esto y cerramos. Yo creo que todo ciudadano tiene habilitada las vías para informarse de lo que sucede en la Asamblea Legislativa. O sea, si yo quiero ver qué pasó en la plenaria, yo pongo el canal legislativo y veo lo que pasa en la plenaria.
Entonces no sé por qué dicen abrirles, si ellos podían llegar y ver la plenaria o la pueden ver por televisión. O sea, digo, ahí no había limitación. Esto sin duda es una jugada política que hace la Asamblea en respuesta a una iniciativa de algunos medios de comunicación que se llama El Filtro, para decirle a la ciudadanía, mire, esto que se está firmando no es cierto, esto no es así. Porque hay que decir algo, todos tenemos libertad de expresión. Cualquier persona con un teléfono se puede convertir en youtuber y generador de contenido y decir lo que piense que hay que decir sobre la política. Pero el punto acá, y aquí no hay que mezclar cosas, una es la libertad de expresión de la que gozamos todos y otra es la libertad de prensa, que eso es diferente. O sea, es decir, no es lo mismo que yo genere contenido a que yo informe. Esas son cosas diferentes. Entonces aquí lo que se ha querido hacer ver y se ha querido equiparar que un youtuber es igual que un periodista. Y eso no es así. O sea, hay diferencias. Como digo, esto no implica de que ellos no puedan tener la libertad de expresarse, o sea, porque nadie está diciendo que no se expresen. El punto es que no se quiere hacer pasar esa libertad de expresión de ellos como una libertad de prensa y de información a la ciudadanía, porque ahí es donde viene que, en primer lugar, ellos no tienen un método de comprobación de la información. O sea, simplemente ellos emiten su opinión y muchas veces una opinión basada en mentiras. O sesgada. Sesgada, o sea, porque a ellos lo que les interesa es monetizar y tener ingresos por su actividad. No, pero uno de ellos dice que porque los demás medios de comunicación van en contra del gobierno, ellos quieren apoyar desde ahí, lo dijo así claramente, porque sí quieren apoyar lo bueno que está haciendo este gobierno. Lo pueden apoyar, lo pueden hacer, o sea, pero el punto es, y esto es un mensaje a la ciudadanía, tengan claro que un youtuber no es un periodista, no informa de manera objetiva, no es eso lo que buscan, sino que precisamente es apoyar a un partido, apoyar a una figura que tienen todo el derecho de hacerlo. Pero el tema como sociedad es que no podemos convertir a estos youtubers en periodistas que informan de manera objetiva las situaciones. Eso es lo que no podemos hacer como sociedad. Y si lo hacemos, ahí hay un problema. Eduardo, gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, nos ha acompañado esta mañana de lunes y ahí nos deja los temas para que podamos seguir discutiendo. Hay muchos comentarios sobre el tipo de programa que hemos hecho hoy. Nos dice hay muchos elementos que hay que seguir retomando y lo vamos a seguir haciendo. Y gracias a Eduardo que nos ha dejado pues varios temas ahí para seguir discutiendo con nuestros próximos invitados. Mañana es martes. Mañana estará con nosotros Jaime Guevara, diputado del FMLN. Estará con nosotros acá, es el jefe de fracción del FMLN. Va a estar con nosotros Jaime Guevara mañana martes. No puede perderse, toda la semana está llena ya. Toda la semana tenemos lleno. Y gracias a todos aquellos también, personas que generan opinión en el país, que nos están buscando, que nos están pidiendo espacios. Gracias. Este espacio es para todos. Ojalá que la gente del gobierno, de la Asamblea Legislativa vengan y aquí generamos pues esta información para toda la gente. La gente tiene derecho a estar informada. Pero bueno, el espacio está abierto para todos los que quieran venir, que tengan algo importante que decirle a nuestra teleaudiencia. A todos ustedes, gracias, un abrazo para aquellos que están lejitos, aquellos que están en Australia, en Canadá, en Estados Unidos, a diferentes horas que nosotros, pero que están en sintonía de este espacio. Nos encontramos mañana. Por hoy, pasen un feliz día.